Hola, esta es la sesión 11 del taller de técnicas de decoupage. En la sesión de hoy nos toca empezar un nuevo proyecto y me he decidido por decorar un libro. Va a ser un elemento decorativo, el libro va a perder su funcionalidad, es algo que tenéis que tener en cuenta. Bueno, lo voy a hacer sobre un libro porque me gustaba la idea, pero estas mismas técnicas que vamos a utilizar las vais a poder utilizar sobre cualquier otro soporte que a vosotros os interese. Bueno, en concreto yo voy a hacer un efecto mix media, que es la aplicación de muchas técnicas. El mix media consiste en aplicar muchas técnicas distintas a un único proyecto, siempre teniendo en cuenta que el taller tiene como base principal el decoupage. Pues vamos a utilizar un papel para la decoración, posiblemente sea un papel de arroz, es algo que todavía estoy pensando qué motivo. Tengo aquí elegidos 3 papeles que creo que pueden encajar en el proyecto, pero sí que es verdad que este tipo de proyecto, que lleva muchas técnicas, muchas veces pues va cambiando sobre la marcha, salvo que por obligación tengamos que hacer un diseño concreto, por exigencia. Si no, es una forma de trabajar que va pidiendo, según va avanzando el proyecto, va pidiendo cambios sobre la idea que teníamos. Entonces, bueno, hay que tener un poco la mente abierta. Lo que voy a hacer en la sesión de hoy es preparar lo que es el soporte, preparar el libro y hacer algunas aplicaciones que vamos a utilizar. Existen en el mercado aplicaciones que ya vienen hechas en madera o en cartón, como son este tipo de aplicaciones que van a darnos volumen, relieves, y nos sirven perfectamente. Pero también tenemos moldes de silicona que los vamos a poder utilizar para hacer nuestros propios relieves, y para ello tenemos varios materiales. Entonces lo que quiero es enseñaros los distintos materiales que yo utilizo normalmente para hacer estas piezas, y que vosotros decidáis, si tenéis la intención de hacerlos, cuál de ellas os gusta más o si queréis combinarlas. Entonces, bueno, en la sesión de hoy es lo que vamos a hacer. Aparte de lo que sería el papel de arroz, lógicamente la cola para pegarlo, unas pinturas básicas de manualidades claras para dar fondos. El material que vamos a utilizar en este proyecto van a ser las texturas. Aquí tenemos una representación, texturas lisas. Esta es una textura que tiene como granitos de cristal que da un poquito de transparencia y una textura distinta. Bueno, lo que quiero es aportarle distintos volúmenes, y eso lo conseguimos a base de distintas texturas. Ya hemos estado utilizando algunas a lo largo del curso. Cualquiera de ellas que os guste vais a poder utilizarlas. Ya os digo que lo que se trata es de utilizar varias técnicas en la consecución del trabajo. En la sesión de hoy, entonces, lo que vamos a hacer va a ser preparar el libro para la siguiente sesión, empezar a decorarlo y realizar algunas de las aplicaciones con las distintas técnicas para que estén secas cuando llegue el momento de utilizarlas en el proyecto. Vamos a ello. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser pegar un poquito con una cola blanca la cubierta a las primeras páginas para que no se nos mueva, que coja un poco más de consistencia. Y la última, lo mismo. Es un libro que he comprado en el rastro porque me interesaba el formato. Lo que nos interesa siempre que sea una pieza con tapas duras, y en este caso me interesaba porque es un libro que tiene bastante grosor, el lomo tiene superficie como para poder decorarla también. Por eso me he decantado por este en concreto. Y lo que voy a hacer ahora va a ser imprimar. Para imprimar utilizo la imprimación multiusos de Titán. Ya sabéis que yo es la que utilizo normalmente, me gusta especialmente, pero serviría cualquier imprimación multiusos. Podría ser también
acrílica, esta es sintética. La importancia de la imprimación es aplicarla muy estirada. Las letras estas que tienen en la portada están como troqueladas, no tiene importancia ya que voy a aplicar volúmenes, pero si me molestara las podría emplastecer una vez que esté imprimada. Le echaría un poquito de emplaste y lo lijaría hasta que se perdiera ese grosor, vamos. Bueno, la aplicamos muy estiradita. La voy a aplicar tanto en lo que son las cubiertas como en las hojas, en el canto de las hojas. Veis que la trabajo muy bien. Si es sintética la imprimación que vais a utilizar, mirar siempre que esté ligera, tiende a engordarse con cierta facilidad. Entonces, bueno, si vemos que no se maneja bien, la diluimos con un poco de disolvente. Lo mismo os digo, en el caso de que sea acrílica, pues lo haríamos con agua. Importante meterse bien en todas estas zonas que están como hundidas, porque si vamos a emplastecer, siempre va a agarrar mejor el emplaste. Y si vamos a pegar algo, también va a agarrar mejor sobre la imprimación que sobre el dorado que tiene en este caso en los fondos. Bueno, esperar un poquito a que seque bien por el frontal para poder posarlo. Así que voy a esperar a que seque bien el exterior, la imprimación del exterior, para pintar lo que sería el canto de las hojas, para poder inmediatamente ponerle un peso mientras seca para que no se abran. Sí que voy a ir pintando un poco los bordillos de lo que son las cubiertas. Mientras va secando la imprimación del exterior del libro para darle después a los cantos de las hojas, voy a empezar a hacer alguna de estas aplicaciones. Voy a empezar por utilizar esta resina de 2 componentes para que veáis cómo se utiliza. Se utiliza sobre moldes de silicona. Tiene 2 componentes y tiene la característica de que fragua muy rápido. Esta sí que es un material que fragua rápido y que con el calor es maneable. Quiero decir, podríamos hacerla hoy, queda dura, va a tener una consistencia de resina dura, pero si quisiéramos adaptarla a una forma curva, aplicándole calor con un secador, vamos a poder adaptarla en cualquier momento. Es un material muy ligero, que no tiene peso y fácil de aplicar. Bueno, se utilizan los 2 componentes a partes iguales. Cogemos una medida. Yo voy a utilizar esta cuchara que tengo ya aquí en el taller para ese uso. Y voy a echar 2 cucharadas de cada producto. No importa el orden en el que se echen los productos. Veis que lo he mezclado un poquito porque llevo un tiempo sin usarlo. No quería que no estuviera bien mezclado, aunque no daba mucho problema normalmente esta resina. Y una vez que tengo los 2 componentes, lo que tengo es que mezclarlos muy bien, pero hay que trabajarlo un poquito rápido porque ya os digo que fragua bastante rápido. Con un palillo mezclo bien, es muy importante mezclar bien los 2 componentes. Quedan un color así como veis, la mezcla una vez que endurece, pero es muy importante mezclarla muy bien. Voy a hacer varias piezas, no las voy a utilizar todas en este proyecto, pero como no sé exactamente cuál voy a utilizar, pues las voy a hacer, y si no, esas piezas quedan hechas para usarlas de cualquier otro proyecto.
Bueno, voy a ponerle un peso aquí al molde, porque se había guardado en una posición así retorcida y levanta un poco para que no me lo vierta hacia el otro lado. Bueno, vamos rellenando poco a poco y alisando. Es importante ayudarlo a que vaya bien a todos los fondos. Es un material que luego es pintable, por supuesto. Veis que me acerco bien y lo muevo bien para que no le queden burbujas. A veces incluso así quedan, pero bueno, vamos a intentarlo. Ya está empezando a engordar, ya lo noto. No es que se quede dura, pero bueno, va engordando, así que a trabajar un poquito más rápido, y si no, no hacéis tanta cantidad y vais haciendo menos piezas de cada vez. Bien, voy a hacer esta otra, voy a verter para ir un poquito más rápido. Tiene como muchas burbujas la mezcla, no tiene importancia, porque son burbujas pequeñitas que no nos van a dar problema. Lo que tenemos que tener es cuidado con que no nos queden bolsas de aire, y lo que debéis intentar es que queden niveladas. Corta bien después también con cúter si tuviéramos que quitar. Vale, voy a hacer, como tengo bastante material, voy a hacer esta otra también. No sé si lo notáis, pero ahora ya está empezando a engordar, que le cuesta trabajo ya estirar. No sé si me va a ser posible alisar esta. Vamos a ver, vamos a intentarlo. Depende de las condiciones ambientales también, si hace calor o frío, tardan más o menos, pero veis que ya está. Vamos a ver si esta, cuando la desmoldemos, está bien, porque ya está muy dura la mezcla. Bueno, pues esta es la primera opción: trabajar con una resina de 2 componentes sobre un soporte de silicona. Bien, como esto ya ha empezado a fraguar, aunque levante ya no se va a desplazar, y el que quede más levantada no tiene importancia, ya os digo, porque con el calor voy a poder alisarla tanto como quiera. Bueno, voy a darle unos golpecitos así, como cuando trabajamos una masa de bizcocho, para quitar restos de aire y que se meta bien en todo el molde. Y nos vamos con otras opciones. Bueno, tenemos aquí la pasta flexible. La pasta flexible la tienen también varias casas, están concretos de Cadence. Esta se aplicaría con una espátula, también sobre unos moldes. En este caso es goma, no es silicona. Este en concreto, que es para este material, es goma. No es que no se pueden hacer sobre el de silicona, pero generalmente tiene piezas más pequeñitas, el que viene específico para esta pasta. Esta pasta, Cadence en concreto, la hace blanca, que se puede pintar, pero también la hacen en tonos metálicos, en oro, en plata y en cobre, que nos queda ya en ese tono, porque al tener muchas piezas pequeñitas, digamos, y muchos entresijos, cuesta a veces pintarla y darle color a todo ello. Por eso, cuando las querían metálicas, bueno, decidieron sacarlas, que eran las que más utilizaban. Se utilizan mucho
los moldes que son como imitaciones de puntillas. Y bueno, es un poco complicado meterse en todas las juntas para pintar, por eso las hacen también en color. Pero bueno, pintar se puede pintar perfectamente, y de hecho la primera que salió fue la blanca y se pintaba. Bueno, ya veis que con una espátula, como si fuera casi un emplastecido, es muy flexible, así se llama, pero bueno, es muy cremosa, se trabaja muy bien, pero tenéis que comprobar, eso sí, que ha entrado en todos los huecos. Esta sí tarda ya unas horas en secar, hay que dejarla en plano preferiblemente, aunque bueno, como tiene poco volumen, no es que pasaría nada, no se descolgaría tampoco si no queda totalmente en plana, y luego queda una pieza flexible totalmente al ser fino todo ello. Pero bueno, mejor siempre dejarla secar en plano. Y veis que hago muchísimo hincapié, paso muchas veces quitando el exceso. Es muy importante en estas piezas que no tengan volumen, que salga del diseño. Quiero decir, tenemos que ver todos esos fondos que se ven entre la pasta, que no se nos junte, porque si se nos junta nos quedaría, y luego tendríamos que ir haciendo un vaciado que, como tiene tantos recovecos, es complicado muchas veces conseguir que quede muy bien hecho el diseño. Entonces, bueno, importante eso, trabajarla bien, que no quede más de lo que debe quedar en los huecos. Bueno, comprobamos que no tenga agujeros también, o sea, lógicamente que no le falte pasta, y dejamos secar. La pasta flexible que acabamos de utilizar limpia con agua, o sea, para limpiar utensilios, limpia con agua. Y tengo aquí una muestra para que la veáis. Voy a ponerla, bueno, aquí sobre la caja, que es marrón, para que veáis una de las puntillas que se hacen con esa técnica, un poco el efecto que se consigue. Yo en este caso no voy a utilizar puntillas en el libro, por eso no lo he hecho, pero bueno, para que veáis. Y esta está hecha con la pasta flexible dorada, y veis lo que os digo, todos estos, es que esta está sin acabar de limpiar porque utilicé un trozo nada más, que es el que limpié, y este fue un recorte que quedó. Todos estos huecos que quedan en el medio hay que ir limpiándolos bien con un bisturí, con un cúter. Eso es porque no se ha alisado totalmente, han quedado restos, y se ven, y es muy importante, sobre todo en el caso de la puntilla, es muy importante que los huecos estén perfectos. Luego da mucho trabajo el andar limpiando esos huecos. Por eso os comentaba lo de la importancia de estirarlo lo más posible, ¿vale? Bueno, y por último vamos a utilizar yo en este caso voy a utilizar pasta de porcelana. Podríais utilizar un barro de baja densidad, un barro de secado al aire, pasta de papel. Necesitamos una pasta que sea fina, manejable. Yo voy a utilizar la porcelana porque me gusta especialmente la transparencia y el acabado tan fino que tiene. La voy a trabajar un poco para calentarla un poquito. Y lo que voy a hacer va a ser rellenar los huecos con ella, de manera que nos va a quedar una pieza de porcelana, en este caso de pasta de porcelana, con ese dibujo. Es muy importante adaptarse bien, o sea, profundizar bien con los dedos para que se ciña bien al dibujo. Es una especie, como si trabajáramos con plastilina, como cuando éramos niños con los moldes de plastilina. Pues es un poco esa idea, ¿no? Esta sí que hay que sacarla cuando está tierna. Vamos a coger otro trocito.
Hay moldes que tienen más profundidad unos que otros. Bueno, pues lógicamente cuanto más profundos, más tenéis que trabajar este paso que os hago de profundizar en el dibujo. Y ahora yo con la espátula metálica, con mucho cuidado, aplanando bien, voy quitando el exceso. Hay que tener mucho cuidado porque a veces nos llevamos más de lo que queremos. Es muy importante, veis que lo aplasto con los dedos porque si no lo levanto todo. Lo hago con una espátula para que no se corte el... ¿Veis? Aquí me estoy levantando, ya lo estaba notando, así que vuelvo allá. Por eso no lo hago con cúter, por eso lo hago con la espátula, para no estropear el molde. Y poco a poco voy presionando con los dedos y cortando con suavidad. Vale. Y ahora voy a buscar un soporte donde la voy a dejar secando para no andar tocándola. Voy a coger una cartulina y voy a vaciarla tocándola lo menos posible para que no se deshaga. Queda muy frágil. Bien, voy a hacer la pareja. Recupero esta porcelana. Una vez que seque, que endurezca, todo lo que son exceso de porcelana, con un bisturí voy a quitarlo. Ahora mismo no nos interesa andar tocando en ello. Bueno, pues voy a hacer aquí la pareja. De todos los materiales que yo he utilizado para estas aplicaciones, con esta técnica me refiero, o sea, en cuanto a lo que son pastas, no me refiero ni a la pasta flexible ni a la resina, por supuesto. A mí la que más me gusta es esta, la porcelana, ya os digo, por la transparencia, por el acabado que tiene, pero además se corta muy bien a la hora, se separa muy bien del molde. El resto de pastas le cuesta un poquito más de trabajo. No funciona mal tampoco el barro desecado al aire, pero bueno, si podéis elegir, incluso a las porcelanas, existen fórmulas caseras de porcelanas que podéis intentar hacer. Vais a encontrar tutoriales. A ver, que aquí parece que me la levanto, a ver, ¿no? Vais a encontrar tutoriales que sí que consiguen algunas porcelanas fáciles de trabajar si no queréis comprarla, aunque al final el problema que tiene es que vienen en tamaños un poco grandes, que para poca cosa a veces es demasiado para vosotros. Bueno, bien, pues, como antes, la voy a posar aquí. Bien. En el caso de moldes que tengan mucha profundidad, como es este, vamos a ir poniéndole trozos muy pequeñitos, aplastando muy bien, porque aquí sí que tenemos que dejar un poquito de fondo que vamos a tener que recortar. No nos permite filetear como este, que tiene menos volumen. Entonces, además el molde es blando y al ir aplastando va como deformándose, con lo cual es importante no crear una capa muy gruesa, ir poco a poco como rellenando, casi como si estuviéramos emplasteciendo.
que no tenga mucho volumen para poder desmoldarlo con los restos y una vez seco quitárselos. Eso depende, va a depender un poco del tipo de molde que tengáis. La porcelana es bastante flexible, pero el barro es mucho más rígido. Entonces, bueno, si usáis barro, esto especialmente. Ya os digo que en este caso de moldes así, echar un poquito más aquí, que está como demasiado pobre el grosor, pero ya veis que no dejo material como dejaba en las otras que hice. Bueno, aplasto bien, aliso para que, bueno, no tenga mucho grosor por la parte de atrás a la hora de pegar a la superficie, me quede planito. Pero sí que tenga un soporte. Bueno, y me vengo aquí con mucho cuidado, voy levantando. Vais a ver que hace un dibujo muy bonito porque tiene muchísimo volumen, pero aquí sí que no podemos permitirnos los vaciados que tiene esta opción. Quitamos el exceso que podamos ahora. Pero el próximo día, ya en seco, recortaríamos el exceso. Veis que hace un dibujo muy bonito, pero le tenemos que incorporar fondo. No nos sirve como en el caso de estas otras piezas, que hemos podido desmoldarlas perfectamente. Bueno, estas son las aplicaciones que yo suelo trabajar más, este tipo de aplicaciones. Esta de la resina, veis que ya está totalmente seca, ha como inflado un poquito la resina, esta con un cúter se puede rebajar tanto como queramos, pero veis que se adapta perfectamente al molde y deja diseños muy bonitos y muy fáciles de trabajar. Todo esto se corta perfectamente con un cúter y ya os digo, si queremos rebajar, incluso esta que estaba muy dura, está muy fea por la parte de atrás, pero la parte de adelante ha quedado perfecta. Le quitaríamos con un cúter todo lo que no nos gusta, todo lo que ha quedado mal, se lija muy bien. Si queremos rebajarle grosor, se le puede rebajar grosor también con un cúter que corta perfectamente. Veis que se mete bien la cuchilla y podemos darle el grosor que queramos. Bueno, pues depende un poco de lo que vayamos a utilizar y dónde la vayamos a utilizar, va a tener unas necesidades u otras. Voy a acabar de dar la imprimación al libro y dejamos preparado el trabajo para la siguiente sesión. Ha secado perfectamente la imprimación que se ha dado por el exterior y ahora vamos con lo que serían los cantos. Muy estiradita. Es verdad que el papel no necesita imprimación, o sea, pintaría directamente, pero le va a dar un poco de dureza y las va a pegar un poquito, que es lo que pretendo con esta pasada. Voy a dejarlo, como os comentaba, con un peso hasta que seque totalmente. Y así en la siguiente sesión empezaríamos con lo que es puramente la decoración a lo largo de la semana voy a darle fondo, o sea, voy a pintarla con pintura al agua de decoración para que podamos trabajar en limpio y no pararnos en la siguiente sesión a ello. Bueno, pues le ponemos un peso mientras seca totalmente
Y así lo dejamos hasta la siguiente sesión. Cualquier duda que os surja u orientación que necesitéis, ya sabéis que me podéis ir dejando consultas en el foro del campus y yo diariamente intentaré ir solventando esas dudas, y si no, nos vemos el jueves en clase. Hasta la próxima sesión, un saludo.